No vas a caminar porque estás enfocado viendo la lamparita y si das un paso te vas a caer, ¿ok? ¿Qué pasa si esa lamparita con muchos botones la traes contigo y le dices, ok, vente miedo, vamos juntos? Y comienzas a avanzar y comienzas a ir hacia tus metas. Y de pronto esa lamparita te prende un foquito verde. Y entonces ese foquito cuando prende hace... Entonces tú paras, volteas y dices, ah, mira, foquito verde. Interesante. Y sigues avanzando. Y de pronto la lamparita te hace... y tú te paras y dices, ah, mira, el foquito es amarillo. ¿Por qué será amarillo si era verde? Y entonces volteas y ves a tu alrededor y dices, ok, no hay nada, pues seguir avanzando. Y sigues avanzando. Y de pronto vuelve a sonar y en tu cabeza dices, ah, ya es rojo. Y te regresas en lugar de pararte y ver que a lo mejor la lucecita ya era verde. Para eso sirve el miedo. Para que lo tomes y lo atravieses. Cuando se convierte en un ataque de pánico, cuando de verdad es el poder completito el que ya se lo diste. Cuando se convierte en un ataque de ansiedad, cuando es más grande el miedo que tú. Cuando tú ya volviste realidad lo que el miedo nada más te está avisando. Mira, por ahí dicen que el miedo a sufrir es peor que el sufrimiento. Yo te diría, basándome en esto, que el miedo al miedo es el miedo más grande que puedes tener. Entonces, lo primero que requieres hacer es entenderlo. Por eso te decía de la lamparita. Nada más para que lo captes como es un aviso. El miedo es una señal. Por acá pregunta Juvenal, ¿cuándo se convierte en un ataque de pánico o de ansiedad? Cuando la lamparita suena y tú dices, ¡ah! ¡Emergencia! ¡Emergencia! No sé si te he contado, Dios mío, lo voy a contar. Yo tengo una tía a la que adoro con toda el alma. Y es un tanto especial. Pero, digo, de verdad, es una mujer con un corazón enorme, pero con muchos límites. Entonces, no sé si te acuerdes de hace, 6 años, 7, lo de más, yo creo como 8 años por lo menos, cuando vino este ataque de pánico sobre la influenza. No, sobre la influencia. ¿Te acuerdas? Que había como, que incluso se cerraron teatros, se cerraron cines, que hubo como 4 días de nadie sale, nadie hace nada. Me imagino que te acuerdas. Y si no te acuerdas, bueno, te comparto que hace como 8 años dijeron que había una epidemia y que nadie saliera de sus casas y fue todo un relajo. Me acuerdo perfecto, no me acuerdo de hace cuántos años, pero me acuerdo que fue en abril, porque era Día del Niño. Y la verdad es que nunca he sido de comprarme historias así de grandes y más bien siempre he creído que tú diseñas tu realidad. Entonces, lo que decidimos hacer fue salirnos de la ciudad para no tener que estar encerrados. Entonces, bueno, mientras todo el mundo aquí estaba higiénico, lavándose las manos 20 veces, escondido, nosotros estábamos en un zoológico fuera de la ciudad, compartiendo con animales, nos lengüeteaban las llamas y cosas así. Pero bueno, a lo que voy es, empezó esto por etapas, ¿sale? Estamos en etapa 1, que significa que ya hay muchos casos de contagio y entonces tienes que tener cuidado cuando salgas al cubierto, no sé qué. Estamos en etapa 2, ya no salgas de tu casa. Así empezó el asunto. Total, era el día que había pasado la crisis, cuando regresamos de este viaje al que nos fuimos, y no estábamos muy claros nosotros de cómo estaba la situación, porque además nos encargamos de no oír noticias. Entonces, fuimos al súper que estaba abajo de la casa. Te digo que estaba prácticamente cerrada la ciudad, había muy poquitas cosas abiertas. Entrar al súper tenías que entrar con la boca tapada, te ponías gel en las manos, y el súper estaba a 2 cuadras de la casa. Entonces nos llevamos a los niños y estábamos en el súper, y de pronto suena el teléfono y era esta tía de la que te estoy hablando. Y nos dice, ¿dónde están? Porque les estoy hablando a la casa y no contestan. Estamos en el súper.
son unos inconscientes, ¿cómo se les ocurre estar en el súper? ¿Dónde están los niños? Están aquí con nosotros. Bueno, no sabes cómo se puso. Y obviamente el miedo es contagioso. Entonces cuando se puso sí dijimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, no es que cómo se les ocurre sacar a los niños que no están oyendo, no están enterados, estamos en etapa 5. Y en ese momento yo dije, híjole, pues sí está grave el asunto, o sea, qué inconscientes somos por no estar escuchando noticias, a lo mejor sí la estamos regando. Y entonces le digo a mi tía, híjole, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir ya no salgan, ya todos abajo de sus camas? No sé. ¿Cómo que qué quiere decir eso? Quiere decir que ya pasamos de la etapa 4. Y yo dije, ok, sí, pero ¿qué quiere decir etapa 5? ¡Qué inconscientes son! Quiere decir que estamos a punto de llegar a la etapa 6. Y me colgó. Obviamente, nos regresamos a la casa y me puse a investigar qué era etapa 5. Y etapa 5 quería decir que ya era internacional, que habían encontrado 2 casos fuera de México que tenía esto. Eso es lo que quería decir etapa 5. ¿Por qué te cuento esto? Porque me voy a lo que decías de en qué momento se convierte en pánico, en qué momento se convierte en ansiedad. Es obvio, por eso te decía yo, mi tía no nos deseaba ningún mal. Mi tía estaba, al contrario, en un estado de pánico buscando cuidar a su gente. Eso es como se convierte en algo que no es creador. A lo mejor nosotros estábamos totalmente en una irresponsabilidad de no voltear a ver, ok, qué es lo que está pasando ahorita antes de tomar la decisión de salirnos. Ahí es donde te digo que el miedo funciona. ¿Fuimos unos irresponsables? Sí, seguramente debimos de habernos quedado a investigar y decir, ok, no salgamos, pero de ahí a estamos en etapa 5, que además en mi familia se ha vuelto como un grito de guerra cuando alguien ya está entrando en pánico. Estamos en etapa 5, ubícate. Si mi tía alguna vez escucha esto, te amo con todo el corazón, con todo y etapa 5. Y bueno, me voy a regresar acá a dónde mueren los sueños. Y también es una conversación de Juvenal, dónde mueren los sueños, en un lugar llamado miedo. Yo te diría, el sueño no se muere. Tú lo sueltas. No se muere porque ahí sigue. Y entonces se convierte en frustración. Porque no puedes llegar a él. Mira, el miedo es como el fuego. Si lo controlas, te va a calentar, te va a ayudar, te mantiene vivo. Si el fuego te controla a ti, te va a quemar y te va a destruir. Y esta frase la dijo un gran filósofo que se llama Rocky Balboa. De verdad, el fuego bajo tu control es el mejor aliado. Te cocina, te calienta, te apoya. El fuego suelto, libre y con poder, destruye. El miedo es exactamente igual. Es entregarle el poder a algo enorme. Y si dejas que el miedo te supere, por supuesto que te frena en todo. Me comentabas, tu hijo de 3 años, frena a tu hijo de 3 años. Es que se va a subir y se va a caer. ¿Y si no? ¿Qué tal si no se cae? ¿Qué tal que se sube y aprende? Y a lo mejor te cuento, se sube tu hijo de 3 años a un mueble y se cae del mueble. Y la próxima vez que se suba va a tener cuidado de subirse. Lo va a hacer de una manera distinta. O simplemente no se va a subir. Ya sabe que ahí se cae. Si tú vas cuidándolo con almohaditas, cojines, plumas y no le permites que se suba, entonces no vas a saber que eso es peligroso y se cae y duele. Y preocúpate, porque entonces no se va a caer del mueble, se va a caer por la ventana.
Y hay un proverbio chino que decía, que dice, no tengas miedo de los cambios lentos, ten miedo de permanecer inmóvil. Yo diría, no tengas miedo de los cambios. Punto. Da más miedo no moverte. Y lo más grande es que los cambios los creas tú. Y los creas momento a momento. Los miedos los creas tú, no la situación. La situación no crea el miedo. Hay una cosa que se llama responsabilidad. Me voy a regresar a la etapa 5. Sí, mi marido y yo fuimos unos inconscientes totales, en donde en una situación de emergencia dijimos, no pasa nada. Y me abro la posibilidad que fue desde una evasión. Fue hace muchos años. Me abro la posibilidad de que fue desde una rebeldía, no desde un lugar creador. Pero aquí el asunto es, no escuchamos la menor alerta de miedo. O sea, fue, vámonos. A lo mejor debimos haberla escuchado. No caer en un pánico de etapa 5. Pero sí tener un cuidado de una manera diferente. Y es ahí donde está insisto y me regreso a cómo empezó el programa, el miedo es un instinto de supervivencia. El miedo es una emoción de alerta. Si aprendes a escucharla, se vuelve tu mejor aliado. Si le das tu poder, se vuelve tu peor enemigo. ¿Cómo quieres el miedo? Ahora, haz como un pequeño recuento y piensa si las veces que has tenido miedo más grande en tu vida y te has atrevido a atravesarlo, no es cuando has encontrado el sueño más grande en tu vida o cuando has tenido un resultado espectacular. Y te lo voy a poner así de sencillito, Me muero de miedo de subirme a la montaña rusa. Y de verdad no puedo con el miedo de subirme a la montaña rusa y es muchísimo. Y a la hora que lo atravesaste y que atravesaste toda esa fila formado, viendo cómo el carrito hacía taca, 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 taca. Y sí, estoy hablando de la montaña rusa de antes. Y decías, se me sale el corazón. Y atravesaste todo eso sufriendo. Llegaste, te subiste y lo disfrutaste. ¿Qué hubiera pasado si en vez de pasarlo con miedo, lo pasas disfrutando? Me pedías una técnica para atravesar el miedo. Escúchalo, pero no le des tu poder. Confía. Por ahí alguien me decía, entonces confiar es la clave. Sí. Es que yo confié, pero de todos modos me di en la torre. Ok. Perfecto momento para aprender la lección, volverte a parar y volver a confiar. Es que yo confié en que mi hijo de 3 años, y sí podía caerse y entender que le dolía y no subirse más alto. Pues no le dolió lo suficiente. Confía en que es su instinto y que cuando se caiga de mucho más alto y le duela, va a decir, ups, esto es instinto. Y entonces el miedo a ese dolor de cuando se cayó del mueble va a hacer que no se acerque a la ventana. Si vas por la vida resolviéndole sus miedos y contándole los tuyos, entonces imagínate el caos que estás creando. El sentimiento contrario al miedo se llama amor. Y tú sabes desde cuál de los dos acciones. Y desde este lugar siempre tienes 2 opciones. Tu compromiso frente a tu miedo. Al menos eso decía Sammy Davis Jr. Y creo que funcionaba. Cuando tú tienes el compromiso de un lado y el miedo del otro, es voltear a ver hacia dónde voy. Mi compromiso requiere ser más grande que mi miedo. Para que puedas lograr tus sueños, para que puedas lograr tus metas, para que puedas controlar tú al miedo.